Mi nombre es Joaquín Sirven, ¿verdad? El oficio es calderero, la cual está en tendencia a desaparecer, o ha desaparecido ya. Quedan pocos, muy pocos, contadísimos en España. Yo lo sigo siguiendo porque no voy a cambiar de oficio. Entre los procesos artesanales más antiguos que practicó el hombre está el trabajo de los metales, y el cobre es uno de los que moldeó y trabajó a su gusto. De este modo se surtía de todo tipo de utensilios domésticos, recipientes, armas, objetos ornamentales y símbolos de poder y riqueza. El calderero, como es conocido normalmente en el ambiente popular por su trabajo de hacer calderos de cobre, heredó el oficio de su padre y su abuelo a los 8 años. Martillos, yunque e incluso el mismo taller rondan los 2 siglos de servicio a la comarca. Para elaborar una olleta, que es el nombre que recibe el caldero pequeño de 2 piezas, el señor Sirven parte de la fina lámina de cobre adquirida fuera de la comarca. Ahora la doblo para hacerle unos dientes a forma de sierra. Eso lo juntamos y levantamos los dientes y lo colgamos. Ahora vamos a preparar la soldadura para soldar la olla esta y vamos a poner unos polvos que son de borrás. A esto añadiremos la soldadura que es en viruta y hacemos una mezcla con agua. Ahora queda como una pasta. La vamos a poner aquí dentro. Pero muy poca, no vamos a poner. Esta pasta, como ahora está en agua, ¿verdad? Digamos, la vamos a hacer secar sobre el mismo sitio, sobre la misma soldadura, ¿verdad? Digamos, y la vamos a hacer secar en la fragua. Cuando está al rojo vivo, el cuerpo del caldero se introduce en agua fría para darle más maleabilidad y poder trabajarlo en los procesos posteriores. No se avanza tanto como con autógeno más y queda filtrada, queda una soldadura perfecta. Un estirazo cruzado con una palanca, a modo de banco de trabajo, preside el centro del taller. En él, el señor Sirven, a golpe de mazo de madera, redondea la pieza y machaca la soldadura hasta conseguir uniformidad en todo el cuerpo. Con el mazo de madera primero y con un martillo especial para embutir después, el artesano prepara la curvatura que alojará el fondo de la olleta. Y aquí es donde le soldaré el fondo, exactamente igual que hemos hecho aquí. Luego aquí al revés también le echaré esto para un bordillo, para ponerle un pequeño bordillo, ¿verdad? Digamos, Este tipo de calderos más pequeños, llamados olletas, se hace en 2 piezas, ya que la boca es mucho más pequeña que el fondo y no permite embutir el interior del cuerpo. Un aro de alambre de hierro ajustado a la boca del caldero y encerrado a golpe de martillo por la curvatura de la boca, deja terminado el cuerpo de la pieza. Ahora la voy a bombear, ¿verdad? Porque los fondos de las ollas y de los calderos son un poco bombados. Y yo voy a bombear la chapa ahora. Un poco, no mucho, un poco.
Una vez curvada la chapa del fondo de la olleta, el calderero marca el tamaño, dejando un pequeño margen que permita cortar las pestañas. Ahora hago los dientes, que es lo que sujetan para que no embote al hacer la soldadura. Uno que sube para arriba y lo demás que se queda, y hacen la junta. Bueno, ya tenemos el fondo. Ahora pondremos soldadura por todo para soldar igual. Nuevamente, la tradicional y ancestral fragua, manejada con habilidad para mantener la intensidad del fuego que proporciona el carbón vegetal, facilita la unión de la pasta de soldadura con el círculo de pestañas realizadas en el fondo del caldero. Para dejar el cobre limpio y quitar la cascarilla que queda en el cuerpo de la pieza, el calderero lava el metal con un líquido resultante de la mezcla de agua, vinagre, sal y un producto llamado salamoniaco, con lo que la olleta toma nuevamente el color vivo del cobre. Picar la olla es el nombre que recibe el largo proceso por el que, a base de continuos golpes con el martillo en la chapa de cobre, el calderero decora la olla con puntos brillantes en círculo. Esta labor es el resultado de una hábil conjunción de martillo y pieza con manos y mente. La olla queda así cubierta de círculos de puntos brillantes que confluyen en el centro del fondo del caldero. Los anserones, o soportes de las asas, son dos piezas de hierro, a modo de anillas, que permiten la sujeción y el giro de las asas. Algunas veces los anserones se han hecho de cobre, pero la mayor resistencia al desgaste que tiene el hierro les da mayor duración. Su sujeción al cuerpo del caldero se hace mediante dos remaches de cobre que el mismo calderero fabrica. El uso de las olletas era, en otros tiempos, principalmente culinario, y más concretamente se utilizaban para hervir las verduras y otros productos alimenticios. Hoy, su uso práctico ha desaparecido, cumpliendo una función meramente decorativa. Vamos a poner sal adentro. Para garantizar la higiene de los alimentos, las olletas había que estañarlas en su interior por ser el estaño más limpio que el cobre. Para dar el baño de estaño, el calderero prepara el cobre limpiando con sal y vinagre calientes el interior de la olleta. Un palo con fibra de cáñamo enrollada en su punta sirve para reforzar el interior de la pared de la olleta con resina de pino chafada y estaño. Nuevamente, la fragua cumple su misión licuando y mezclando el estaño con la resina, que por frotamiento con el cáñamo queda adherido a toda la pared de la olleta. Queda así terminado el proceso de elaboración de una olleta, fruto de las manos, el ingenio, la paciencia y el buen gusto del calderero señor Sirvent, que ocasionalmente fabrica estas piezas por encargo.